Lucas se detuvo frente a la reja oxidada que rodeaba el parque de diversiones abandonado. Las luces de la calle parpadeaban en la distancia, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Sus amigos, Raúl, Marta y Diego, lo miraban con una mezcla de nerviosismo y emoción. Habían oído las historias, las leyendas urbanas sobre las desapariciones y las risas que, según los rumores, aún se escuchaban en el parque. Pero eso era lo que los había llevado hasta allí esa noche, la promesa de una aventura aterradora que se convertiría en una anécdota inolvidable. «Vamos, chicos, ¿de verdad le tienen miedo a una leyenda?», dijo Lucas, empujando la verja con fuerza. El chirrido metálico resonó en la noche, haciendo que Marta diera un paso atrás, inquieta. «No es que tenga miedo, pero», respondió ella, mirando las sombras dentro del parque. «¿Qué tal si hay algo más? Algo real». Raúl soltó una carcajada. «No te preocupes, Marta. Lo peor que puede pasarnos es encontrarnos con un vagabundo o algo así». Diego, más reservado, se mantuvo en silencio, pero siguió al grupo cuando cruzaron la verja. El parque, alguna vez lleno de vida, ahora era un cementerio de atracciones olvidadas. Los carros de la montaña rusa estaban oxidados, y las luces de los antiguos puestos de comida colgaban rotas. El viento frío soplaba, llevándose con él un eco lejano que parecía susurrarles algo. Lucas tomó la delantera, su linterna iluminando el camino mientras avanzaban. «Vamos a ver si encontramos al famoso payaso», bromeó, sin saber que, esa noche, la leyenda estaba a punto de volverse realidad. A medida que avanzaban más dentro del parque, la sensación de inquietud crecía entre el grupo. El aire parecía más denso, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido. Los carruseles y las cabinas de feria estaban cubiertos de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Marta se estremeció al ver un caballo del carrusel aún balanceándose ligeramente, aunque no había viento para moverlo. «Esto es demasiado raro», dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Es como si el parque estuviera vivo». Raúl hizo un gesto de desprecio y siguió caminando al lado de Lucas. Sin embargo, incluso él empezaba a sentirse incómodo. El silencio era casi opresivo, solo roto por el crujir de sus pasos sobre el pavimento agrietado. De repente, una risa débil y lejana llegó hasta ellos. Todos se detuvieron en seco. Lucas giró la cabeza, intentando identificar de dónde provenía el sonido. «¿Escucharon eso?», preguntó con voz tensa. «Probablemente sea el viento», murmuró Raúl, aunque no sonaba muy convencido. Sin embargo, las risas continuaron, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera observándolos desde las sombras. Lucas sintió como su piel se erizaba mientras sus ojos recorrían el parque. Entonces, lo vio. A lo lejos, parado junto a una de las cabinas de tiro al blanco, había una figura borrosa. Un payaso. Su traje estaba desgastado y sucio, los colores desvaídos, pero lo que más llamaba la atención era su rostro. Tenía una sonrisa extraña, congelada en una expresión perturbadora. Lucas parpadeó, pensando que quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí, inmóvil. La risa resonaba nuevamente, esta vez más cercana, y Lucas sintió una punzada de miedo en el pecho. «Hay alguien allí», susurró, sin apartar la vista del payaso. «No estamos solos». Lucas sintió que su corazón se aceleraba al observar al payaso en la distancia. Parecía demasiado real, demasiado presente, pero también desconcertantemente inmóvil. Sin pensarlo dos veces, decidió separarse del grupo, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse. Ignorando los llamados de sus amigos, caminó hacia la cabina de tiro al blanco donde había visto la figura. «Lucas, ¿qué estás haciendo?», gritó Marta desde atrás, pero él no respondió. La curiosidad, o quizás algo más profundo, lo arrastraba hacia aquella presencia. A medida que avanzaba, la figura del payaso se hacía más clara. Su ropa rasgada ondeaba ligeramente, aunque el viento era casi inexistente. Su rostro, ahora más visible, era aún más perturbador de cerca,
la pintura facial estaba agrietada, como si llevara décadas sin ser retocada. Su sonrisa era extraña, forzada, y sus ojos, oscuros y vacíos, parecían seguir cada movimiento de Lucas. ¿Qué quieres?, preguntó Lucas, sintiendo que sus palabras se ahogaban en la garganta. El payaso no respondió. Solo lo miraba, su cabeza inclinándose de manera antinatural hacia un lado. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el mismo aire alrededor de él se hubiera vuelto más frío. Dio un paso atrás, y justo en ese momento, el payaso se movió. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que Lucas retrocediera de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las sombras, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Lucas quedó paralizado, mirando el lugar donde el payaso había estado segundos antes. Finalmente, con las manos temblorosas, regresó al grupo, que lo esperaba con los rostros llenos de preocupación. ¿Lo viste?, preguntó Diego, con la voz temblorosa. Lucas asintió, todavía intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que algo estaba muy mal en ese parque. El grupo se mantuvo en silencio por varios segundos, sin saber qué hacer. El nerviosismo se apoderaba de todos, y aunque ninguno lo decía en voz alta, el miedo comenzaba a instalarse en sus corazones. Marta fue la primera en romper el silencio. «Tenemos que irnos», dijo con voz temblorosa, mirando hacia el lugar donde Lucas había visto al payaso. «Esto ya no es divertido». Raúl, que hasta ese momento había sido el más escéptico, asintió lentamente. «Sí, es mejor que nos larguemos de aquí. Algo no está bien». Lucas, todavía impactado por lo que había presenciado, intentaba controlar su respiración. Sentía que el aire del parque era cada vez más denso, como si el mismo lugar los estuviera asfixiando. Pero algo lo detenía, una extraña sensación de que, si se iban en ese momento, dejarían algo sin resolver. Sin embargo, la creciente tensión entre sus amigos era palpable, y no quería empeorar la situación. «Está bien, vámonos», dijo finalmente, cediendo a la presión. Pero cuando giraron para regresar por el mismo camino por donde habían entrado, algo los detuvo de golpe. En el suelo, entre las atracciones abandonadas, comenzaron a aparecer huellas. Eran grandes, deformes, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Las marcas se extendían hacia ellos, provenientes de la oscuridad. Lo más aterrador de todo era que las huellas parecían aparecer solas, como si un ser invisible estuviera caminando hacia ellos. ¿Qué es eso?, preguntó Diego con voz entrecortada, señalando las huellas. Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, el eco de las risas regresó, esta vez mucho más cerca. No eran risas divertidas, eran siniestras, retorcidas, como si algo o alguien estuviera disfrutando su terror. Marta gritó, y el pánico comenzó a apoderarse del grupo. Las huellas se acercaban cada vez más rápido, como si el propio parque se estuviera burlando de ellos. El pánico se apoderó del grupo. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a correr en dirección opuesta a las huellas que avanzaban hacia ellos. Las risas seguían resonando en sus oídos, como si el payaso se estuviera acercando con cada segundo que pasaba. No miraron atrás. Solo querían escapar de la pesadilla en la que se había convertido el parque. «Por aquí», gritó Lucas, señalando una vieja atracción cubierta de polvo, el laberinto de los espejos. El grupo lo siguió sin cuestionarlo, y uno a uno entraron en el oscuro pasillo del laberinto. Los espejos, sucios y agrietados por el paso del tiempo, reflejaban sus siluetas distorsionadas mientras intentaban orientarse en la oscuridad. Las risas, sin embargo, no cesaban. Era como si el payaso hubiera entrado con ellos, acechándolos entre los espejos rotos. Marta tropezó y cayó al suelo, respirando con dificultad. Su rostro estaba empapado en sudor y sus ojos reflejaban puro terror. «No podemos seguir aquí», gimió, mirando frenéticamente a su alrededor. «Nos va a atrapar». Lucas intentó mantener la calma, pero sabía que Marta tenía razón. Sin embargo,
el laberinto parecía interminable. Cada esquina que tomaban los llevaba de vuelta al mismo lugar, a los mismos espejos que reflejaban sus rostros agotados y desesperados. Las risas del payaso ahora eran más cercanas, como si estuviera justo detrás de ellos, pero cada vez que miraban hacia atrás, no había nada, solo su reflejo y las sombras. De repente, algo cambió en el ambiente. Las luces del laberinto comenzaron a parpadear, y las risas se transformaron en un susurro constante que llenaba el aire. Frente a ellos, uno de los espejos se agrietó lentamente, como si algo invisible lo estuviera presionando desde el otro lado. «Tenemos que salir de aquí», susurró Diego, mirando el espejo con los ojos muy abiertos. Sabían que, de alguna forma, el payaso estaba jugando con ellos. El espejo frente a ellos se agrietó aún más, hasta que finalmente, con un chasquido seco, se rompió por completo. Lo que había del otro lado no era una simple habitación vacía. A través de los fragmentos rotos, podían ver una silueta distorsionada, que lentamente comenzó a moverse hacia ellos. Era el payaso. Pero no un reflejo. No una ilusión. Era real, su sonrisa torcida y sus ojos vacíos penetrando sus almas. Sus movimientos eran espasmódicos, como si su cuerpo no perteneciera a este mundo, acercándose cada vez más a través del marco roto del espejo. «¡Corre!», gritó Raúl, y el grupo no necesitó más incentivos. Se giraron y comenzaron a correr a toda velocidad por el laberinto, pero los espejos parecían multiplicarse a su alrededor. Cada esquina que giraban los devolvía a una imagen distorsionada de sí mismos, cansados y aterrorizados, y el payaso siempre estaba ahí, acercándose más y más con cada paso. La desesperación se apoderó de Marta, quien no podía soportar más el caos de las risas y los reflejos perturbadores. Giró en una esquina y se detuvo en seco, jadeando. Frente a ella, un espejo reflejaba su rostro, pero algo estaba mal. Su reflejo no imitaba sus movimientos. En cambio, sonreía. Era una sonrisa amplia, antinatural, idéntica a la del payaso. ¿Qué? Marta retrocedió aterrada, pero su reflejo permaneció en su lugar, observándola con esa sonrisa grotesca. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo salió del espejo de un salto, tirándola al suelo. Sus amigos escucharon el grito de Marta y, cuando llegaron corriendo, la encontraron inmóvil en el suelo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo demasiado horrible para comprender. «Marta», susurró Lucas, arrodillándose junto a ella, pero no había respuesta. El laberinto, y el payaso, los estaba destruyendo uno por uno. La angustia llenó el aire mientras Lucas miraba a Marta, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Raúl y Diego, que habían llegado corriendo, se agacharon a su lado, pero la expresión de Marta no mostraba signos de vida, estaba atrapada en un estado de parálisis, un grito silencioso que resonaba en los corazones de sus amigos. «No», gritó Raúl, tratando de sacudirla. «Marta, despierta». Pero no hubo respuesta. La situación se tornaba cada vez más desesperante. El sonido de las risas del payaso reverberaba en el laberinto, como si estuviera disfrutando del espectáculo de su pánico. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Debemos irnos, ahora», dijo Diego, con la voz llena de miedo. Tenía razón. Estaban en grave peligro, y quedarse ahí solo los ponía en mayor riesgo. Lucas, aún con la esperanza de que Marta se despertara, finalmente se dio cuenta de que no podían perder más tiempo. Con un último vistazo a su amiga, Lucas y los demás comenzaron a correr nuevamente, dejando atrás la imagen aterradora de Marta atrapada en su propio reflejo. Las risas del payaso resonaban a su alrededor, llenando el laberinto con un terror palpable. Cada giro los acercaba más a la salida, pero el laberinto parecía no tener fin. De repente, una figura apareció frente a ellos. Era el payaso, ahora más cerca que nunca, sonriendo con esa sonrisa retorcida que les helaba la sangre. No solo estaba en sus reflejos, estaba aquí, en el mundo real. Raúl se detuvo en seco, y el terror lo inmovilizó. «Raúl, corre»,
Gritó Lucas, pero era demasiado tarde. El payaso se abalanzó sobre Raúl con una velocidad sobrehumana. Lucas vio a su amigo ser arrastrado hacia la oscuridad, sus gritos se desvanecieron en el aire frío del laberinto. ¡No!, gritó Diego, horrorizado, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lucas, abrumado por la desesperación, sintió que la esperanza se desvanecía rápidamente. Sin saber qué hacer, siguió corriendo, dejando atrás a su amigo en un mundo de sombras y risas maliciosas. La atmósfera se volvió aún más opresiva, como si el laberinto estuviera cobrando vida propia, atrapando a quienes osaban entrar en sus confines. Lucas y Diego continuaron corriendo, el miedo alimentando su adrenalina. Cada rincón del laberinto parecía transformarse, como si estuvieran atrapados en un sueño febril. La risa del payaso se volvió más fuerte, resonando en sus oídos como un eco eterno que se burlaba de su desesperación. Con cada paso, la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos, ahogando cualquier esperanza de escapar. «No podemos seguir así», gritó Diego, su voz llena de pánico. «Debemos encontrar una salida». Lucas asintió, sus pensamientos desordenados. No podía dejar que el miedo lo dominara. Sabía que debían encontrar el centro del laberinto. Si lograban hacerlo, tal vez podrían desorientar al payaso y encontrar una ruta de escape. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que los espejos en las paredes se volvían cada vez más extraños. Reflejos de ellos mismos sonreían de forma siniestra, burlándose de su angustia. En un momento, Lucas vio su propio reflejo moverse por su cuenta, una versión distorsionada de él que lo miraba con ojos vacíos. «Mira», gritó, apuntando hacia el espejo. Pero Diego estaba demasiado concentrado en encontrar una salida y no le prestó atención. Cuando finalmente llegaron a una sala más amplia, el aire parecía cambiar. Allí, un gran espejo central reflejaba lo que parecían ser escenas del pasado, momentos felices compartidos con sus amigos. Lucas sintió una punzada de nostalgia, y por un instante, el terror se desvaneció, reemplazado por un sentimiento de pérdida. «No mires eso», gritó Diego, sacudiéndolo. «Es una trampa». Lucas se volvió hacia su amigo, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, el payaso apareció detrás de ellos, su figura oscura emergiendo de la sombra. Su risa resonó en la sala, llena de alegría malévola. «Es hora de la última risa», exclamó el payaso, extendiendo sus brazos con una sonrisa que le heló la sangre. Lucas, sintiendo que el tiempo se desvanecía, tomó la decisión de enfrentarse a sus miedos. Sabía que tenían que luchar o morir. «No te tenemos miedo», gritó, desafiando al payaso. La risa del payaso se detuvo de golpe, y la sala se llenó de un silencio inquietante. El silencio que siguió a las palabras de Lucas era abrumador. El payaso, que antes reía con desprecio, ahora lo observaba con una intensidad escalofriante. Sus ojos brillaban con un matiz oscuro, como si evaluara el coraje de Lucas. Diego se posicionó a su lado, dispuesto a enfrentar al monstruo que los había estado aterrorizando. ¿De verdad creen que pueden desafiarme?, preguntó el payaso, su voz melódica impregnada de burla. «Son solo niños perdidos en su propio miedo». «No somos tus juguetes», respondió Diego, intentando reunir valor. «No tienes poder sobre nosotros». El payaso sonrió, pero en su mirada había un destello de incertidumbre. Lucas, impulsado por el miedo y la rabia, dio un paso al frente. «Tú no eres nada sin nuestras inseguridades. Te alimentas de nuestro miedo», dijo con voz firme. «Pero hoy, no dejaremos que nos atrapes». El payaso se rió de nuevo, pero esta vez había un tono de desesperación en su risa. Al darse cuenta de que su poder estaba disminuyendo, comenzó a gesticular, y los espejos alrededor de ellos comenzaron a vibrar. Las imágenes reflejadas se distorsionaron, mostrando a sus amigos perdidos, Marta y Raúl, atrapados en el terror. Lucas sintió que su corazón se rompía al verlos, pero también comprendió que debían liberar sus miedos. Aún así, el payaso alzó sus manos, creando un campo de energía oscuro que llenó la habitación,
lanzando ecos de risas macabras. «Es inútil», gritó el payaso, pero Lucas se mantuvo firme. «No es inútil», dijo, recordando los buenos momentos compartidos con sus amigos. La unión, la risa, los momentos felices que habían vivido juntos. Con cada recuerdo, el miedo se desvanecía, y una luz brillante comenzó a emanar de su interior. Diego lo vio, inspirado por su valentía. Juntos, comenzaron a recordar los momentos felices, y a medida que lo hacían, la luz creció, envolviendo a ambos y disipando la oscuridad que los rodeaba. El payaso, atrapado entre la luz y la sombra, comenzó a gritar, sus risas se transformaron en alaridos de frustración. La luz brilló con más fuerza, y en un último esfuerzo, Lucas y Diego unieron sus voces en un grito de unidad y amor. No más miedo. La luz que emanaba de Lucas y Diego se intensificó, convirtiéndose en un resplandor que llenó toda la sala, desvaneciendo las sombras del payaso. La oscuridad se retorcía y se contrajo, luchando contra la luminosidad que representaba la esperanza y la unidad. El payaso, atrapado en su propia creación, gritaba de rabia mientras la luz lo empujaba hacia atrás. «Esto no puede ser», gritó, su voz distorsionada resonando como un eco de su desesperación. «Soy el maestro del miedo». Pero a medida que la luz avanzaba, su poder comenzó a desvanecerse. Lucas y Diego, sintiendo la energía fluir entre ellos, se aferraron a sus recuerdos, a sus amigos perdidos, y a la creencia de que el amor y la amistad podían vencer cualquier oscuridad. De repente, la risa del payaso se transformó en un grito desgarrador, y con un estallido de luz brillante, el payaso se desvaneció en una nube de sombras, como un humo llevándose el eco de su maldad. La habitación se quedó en silencio, y el resplandor de la luz iluminó cada rincón del laberinto. «Lo hicimos», susurró Diego, mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente. Lucas asintió, sintiendo el peso de la carga levantarse de sus hombros. Sin embargo, el recuerdo de Marta y Raúl seguía fresco en su mente. La luz los rodeó, y de repente, los espejos empezaron a reflejar imágenes más brillantes, escenas de alegría, risas y momentos compartidos. Con un destello final, los espejos se rompieron, y en su lugar, aparecieron las figuras de Marta y Raúl, aturdidos pero a salvo. ¿Dónde estamos?, preguntó Marta, mirando a su alrededor. La confusión en su rostro se transformó en alivio al ver a sus amigos. Lucas y Diego corrieron hacia ellos, abrazándolos con fuerza. El grupo, ahora reunido, sintió la alegría de haber superado el terror. Al salir del laberinto, el amanecer los recibió con su luz dorada. La sensación de libertad y renovación llenó el aire, mientras el grupo se mantenía unido, sabiendo que la oscuridad nunca volvería a tener poder sobre ellos. «Juntos siempre», dijo Lucas, y todos asintieron, firmes en su unión. La risa del payaso se había desvanecido, y en su lugar, el sonido de su propia risa resonaba en el aire, símbolo de su victoria sobre el miedo.